Chicos, tengan todos muy buenos días. Continuando con la clase de literatura, vamos a tocar el tema del romanticismo peruano. Ya habiendo visto en la clase pasada lo que es literatura republicana, tanto las dos vertientes que nacieron del criollismo y el anticriollismo, da paso a un nuevo movimiento llamado romanticismo peruano. Como contexto histórico tenemos que llega al Perú de manera muy retrasada en 1840. Coincidió con la bonanza económica producida por la comercialización del guano y la tranquilidad política que se consiguió con el gobierno del presidente Ramón Castilla. Los románticos de esta época viven algunos hechos históricos importantes. El triunfo liberal de 1854 en la política nacional y el nacionalismo de Castilla y las guerras contra España y Chile. Como concepto de esta corriente literaria, sabemos que viene con cierto retraso desde Europa. Se inscribe a fines de 1840 y siguientes. La situación política del país había alcanzado una cierta estabilidad y algún desarrollo económico. Ramón Castilla llega al poder y se produce la estabilidad económica de carácter parcial. La esencia, el contenido y la energía del romanticismo peruano no tienen la misma intensidad y pasión que la escuela europea. Como característica del romanticismo peruano tenemos que predomina el sentimiento sobre la razón, la búsqueda de libertad en la expresión, cierto desapego por lo español y la afirmación de la vida y costumbres nacionales. Como representantes de este movimiento, tenemos como precursor al poeta Mariano Melgar. Asimismo, destaca Carlos Augusto Salaverry como máximo poeta del romanticismo peruano y Ricardo Palma, que inaugura una literatura nacional a través de sus famosas tradiciones. Asimismo, tenemos a Luis Benjamín Cisneros, José Hernando Márquez, Manuel Nicolás Corpancho, Clemente Atlaus, Manuel Anastasio Fuentes. Las etapas literarias del romanticismo se dividen en tres. En la primera etapa, o de iniciación, comprende entre los años 1848 a 1858. Los románticos se identificaron con los españoles rechazando la poética clasista. Anterior. Aquí aparece Carlos Augusto Salaverry, Ricardo Palma, Arnaldo Márquez y Manuel Nicolás Corpancho. Destaca en esta etapa el ideal romántico separado de la vida social. En esta etapa aparece en la primera novela de literatura peruana, El Padre Morán, escenas de la vida del Cusco, de Narciso Arestegui. También Nicolás Corpancho monta su obra teatral El Poeta Cruzado, la pieza teatral con la cual se iniciará el romanticismo en el Perú. Como segunda etapa comprende entre los años 1858 a 1860. Los románticos se refugian en la intimidad, tocando la superficie del acontecer humano mediante el artículo de costumbres. Las sátiras y la ironía son representantes de las obras de San Martín, Enrique Alvarado y Alfredo el Sevillano, de Luis Benjamín Cisneros. Como tercera etapa y última de esta corriente literaria se comprende o culmina en 1860.
El romanticismo peruano se liga al fracaso del proyecto liberal y la sociedad es vista como un hecho corrupto y primitivo. Su producción literaria se orienta ahora a su interior amorosa o la sátira social y no a la historia ni el horizonte paradigmático lleno de fe en la juventud que caracterizó su producción anterior. Aparece la novela Julia de Luis Benjamín Cisneros. Ahora hablemos un poco de los máximos exponentes del romanticismo peruano, que es tanto Carlos Augusto Salaverry como Ricardo Palma. Carlos Augusto Salaverry eh, comprende, ¿no?, su vida entre 1830 a 1890, llamado El Ruiseñor de Chira. Nació en Piura en 1830 y su padre fue el caudillo Felipe Santiago Salaverry, quien fuera general y el presidente más joven que ha tenido el Perú. Murió fusilado en Arequipa. Su existencia se desliza entre cuarteles. A los 15 años ingresó al batallón de Yungay. También su conducta temeraria y muy huraña guarda un famoso y semejanza con la de su padre. Su vida sentimental la definió como un hombre romántico que atraía los infortunios. La musa de sus poemas fue una dama llamada Ismena Torres, a quien puso el seudónimo de Silvia. En 1865, segundo la revolución iniciada en Arequipa por el coronel Mariano Ignacio Prado. Luego sería diplomático en Estados Unidos, Francia e Italia. Regresa al Perú hacia el año 1878, durante la Guerra del Pacífico. Defiende la política pacifista de Francisco García Calderón y muere en París en 1891, debido a la parálisis que la agobiaba. Como obras de Carlos Augusto Salaverry tenemos en lo que es poesía lírica Albores y Destellos, que es una producción patriótica y filosófica. También tenemos Diamantes y Perlas, que son versos de gran sonoridad en donde toma el soneto con forma preferida. También en algunos versos afloran sus humos y su ironía. Tenemos también Cartas al Ángel, inspiración al servicio de su amada. Su poesía alcanza un esteticismo muy grande. Sus versos son inspirados en Ismena Torres, ¿no?, a quien llamó Silvia. Aquí encontramos el célebre poema Acuérdate de mí. Una poesía lírica también es Misterio de la tumba, que es un poema filosófico. El poema muestra cómo el dolor de la vida que marcó su existencia lo volvió artista. También tiene una reflexión sobre la muerte y el fatalismo que siempre impregnó en su vida. Y en teatro tiene Atahualpa, publicado en 1854, y El Bello Ideal en 1857. Ricardo Palma nació el 7 de febrero de 1833 en Lima. Su vida se nutrió de todos los elementos típicos de la ciudad. En los nacimientos, en las procesiones o en las revoluciones, cuando aún las murallas de Lima no habían sido derrumbadas. Su vida colegial está con el maestro Pascual Guerrero, que aparece en una de sus tradiciones. Mira y observa conspiraciones, revoluciones, bandas de forajidos que merodean la ciudad. Él, como partidario de Galvez, tomó parte en el asalto a la Casa de Castilla. Salió desterrado a Chile y posteriormente fue cónsul y viajó a Europa y Estados Unidos. Cuando retorna al Perú, participó en la revolución contra Pezet y en el combate 2 de mayo.
salvando de morir junto a José Gálvez en el Torreón de la Merced. Asimismo, formó parte de la revolución en favor de Balta y llega a ser senador por Loreto. Nuevamente lo llama a la patria y había estallado la guerra con Chile. Palma se batió en los reductos en la batalla de San Juan y de retirarse los invasores quemaron su casa sin abrirla. Cuando el escritor estaba viviendo de las correspondencias hacia periódicos extranjeros, le propusieron dirigir la reconstrucción de la Biblioteca Nacional, obra que acepta y ofrenda a Lima, una obra excepcional. En 1892 fue a España como representante de Perú en el cuarto centenario del descubrimiento de América, y los literarios hispanos lo colmaron de halagos. Renunció a dirigir la Biblioteca Nacional por entrar en contradicciones con el presidente Leguía. Se mudó a Miraflores, donde residió apaciblemente y murió el 6 de octubre de 1919. A Ricardo Palma se le conoce con el apelativo el bibliotecario mendigo. Una de sus obras que tiene Ricardo Palma, en lo que son tradiciones, tenemos tradiciones peruanas y tradiciones en salsa verde. La más exaltada o reconocida es Tradiciones Peruanas. También tenemos en poesías armonías, epistolario, nieblas, verbos y gerundios, pasionarios, corona, patriótica, juvenilia, cantarcillos y filigramas. En historia tenemos avales de la Inquisición de Lima, cachivaches y recuerdos de España. Como teatro tenemos La muerte o La libertad, La hermana del verdugo y Rodil. Y en novelas tenemos Los marañones, que es una novela perdida en el incendio de su casa durante la ocupación chilena. En filología tenemos La bohemia de mi tiempo y Papeletas lexicográficas. Ahora, como tarea en el cuaderno, solamente les pido copiar estas 3 diapositivas, ¿no?, del romanticismo peruano, lo que es contexto histórico, concepto, características y representantes. Los demás datos lo pueden completar con su manual. Vamos a proceder a realizar nuestras preguntas de nuestro libro, ¿sí?